Manuela, ¿cómo estás? ¿Por qué yo qué tengo que ver? Me enojé. Bueno, uno se apasiona cuando se trata de discutir lo que va a pasar en el futuro de la Argentina en la próxima década y media, y yo creo que eso es lo que nos tiene un poco en vilo. Pero Manuela, ¿no crees que la política hoy, en tanto lo que te pasa a vos como oposición, lo que le pasa al oficialismo, que están todos en una caja de cristal donde nadie quiere tocar los bordes? Vos estás acostumbrada a tocar los bordes. Yo digo, si vos corres en Fórmula 1, el pianito, la curva, alguna vez lo vas a tener que pisar. No podés doblar siempre limpio. Lo que pasa es que es muy distinto la perspectiva. En mi caso, tengo una militancia vinculada a defender de manera inclaudicable los derechos de los trabajadores. Entonces, para mí es muy clara la línea a seguir. No hay confusiones. Yo creo que el problema de lo del jueves es que creo que pasa la historia como el día de la vergüenza nacional, donde el Congreso votó Tuvimos mucha vergüenza. legitimar. Pero el Congreso Nos quedamos sin calendario. Votó legitimar a través de la ley, es decir, legalizando la estafa macrista, porque estábamos todos discutiéndola sobre las características que tenía, sobre la estafa que había significado, sobre que den un crédito que no se podía pagar, sobre que lo dieron para que se fugue totalmente las divisas y no quedó nada dentro del Estado argentino, y el Congreso le dio media sanción, o sea, para decir por ley que ahora eso hay que pagarlo. Entonces a mí eso me pareció un escándalo. Y yo creo que, por un lado, me parece que el Frente de Todos logró la votación, apoyados en Juntos por el Cambio, lo que ha generado que uno de los ganadores de la jornada sea lamentablemente Mauricio Macri, eso hay que decirlo, lograron esa votación, pero para aplicarlo es otra historia, es otro capítulo. Porque me citan todo el tiempo la encuesta que dice que la sociedad argentina quería pagar la deuda. Pero esa encuesta, como socióloga, te lo digo, está mal hecha, porque le falta una pregunta. Porque además de preguntar si vos querés pagar la deuda, en Argentina hay que preguntar si querés ajuste. Y el ajuste acá no te lo quiere nadie. Entonces eso ¿Vos creés que lo van a tener que aplicar. ¿Vos creés que la gente entiende lo que significa pagar la deuda? ¿El común de la gente? No está claro, porque fue también un debate express. Nosotras cuando discutimos la legalización del aborto, yo lo dije acá en el canal, estuvimos 3 meses de debate, le contamos a toda la sociedad, llevamos expertos, todo. Y acá entre gallos y medianoche, en una roca entre masa, juntos, los halcones, Patricia Bullrich, toda gente que no tiene nada que traerle de bueno a la sociedad argentina, decidieron cocinar un acuerdo que tiene que pagar el conjunto de la sociedad, que no está al tanto de ningún detalle. Hay un desconocimiento total. Ahí te va a dejar viral. Sí, Manuela, te quería preguntar porque esta misma situación te puso a votar, o puso a la izquierda en general, digamos, a votar en una posición igual que, por ejemplo, los libertarios, ¿no? Y se habló acerca de las contradicciones que generaba esto. ¿Por qué los libertarios pueden explicar o pareciera llegar con su discurso mejor, porque de repente en una elección suman 15 puntos, que lo que le cuesta a la izquierda alcanzar ese nivel de cercanía con el voto masivo? No, yo creo que ahí se están mezclando las cosas y no tiene nada que ver que hayamos votado en contra, es con un contenido diametralmente opuesto. Porque las personas liberales, libertarios, se lo dejamos a aquellos humanistas que dieron su vida por la solidaridad y los derechos sociales, no tiene nada que ver con los liberales que defienden derechos antidemocráticos, por decirlo de manera sutil. Los liberales tienen un contenido totalmente distinto. Querían más ajuste porque consideran que los derechos de los trabajadores son impuestos distorsivos. Entonces pedían contrarreforma laboral, contrarreforma previsional. Eso es otra historia. La izquierda, yo creo que el jueves se notó cuál es la fuerza que está en contra de un acuerdo de ajuste. Porque desde ese punto de vista el kirchnerismo el jueves fue una fuerza testimonial. Votó en contra cuando supo que no salía. Digo, como parte del análisis. Votó en contra cuando supo que no sabía y no hizo nada para que el acuerdo no salga. Si vamos a criticar los testimonial, digamos, los votos de la izquierda en el Congreso no tienen ningún sentido nunca. Digamos, hay que fijar una postura La jornada del política. jueves también fue muy importante en materia de movilización de aquellos, por supuesto, que elegimos el método pacífico para movilizarnos y que hicimos una gran demostración de fuerza y eso también llamó la atención de una sociedad que no estaba mirando el debate. Perdón, Manuela, fue masiva, realmente sorprendió el volumen, ¿no? de respuesta a la convocatoria allí en las calles, hasta que de golpe se vio, incluso en videos, cómo marcaron con tinta, con pintura roja, la ventana de Cristina Fernández de Kirchner y al rato empezaron los piedrazos. Y automáticamente el discurso era, miren lo que hace la izquierda. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo con esos hechos? Yo creo que si hablamos de las piedras y no hablamos de lo que pasó adentro del Congreso, pierde la sociedad y pierden los trabajadores, porque acá hay mucho para discutir. ¿No crees que las dos cosas están emparentadas? Mirá, para mí hay que aclarar las cosas. Para mí hay que aclararlo. Yo no tengo nada que ver con las piedras, yo llamé a una movilización política, pacífica. Para mí no es el camino, para mí el camino es la movilización masiva de los trabajadores y el convencimiento. Y por eso me dedico a explicar y a tratar de aportar ideas y propuestas.
y acompañar Sí. con el cuerpo cada acción. Yo creo que si nosotros nos detenemos solamente ahí, estamos obviando lo que está pasando adentro del Congreso, estamos obviando que tiene media sanción esta ley, que ahora la Argentina entraría en otra etapa, que cada 3 meses vamos a tener que ver a tipos de traje del FMI controlando todo lo que ¿Y hace y ahora deja de qué hacer se el Estado hace? argentino. Pensando en el futuro, Manuela, ¿qué se hace? Yo creo Ya que está. ahora A ver, ya está, tiene los media sanción trabajadores... y es muy probable que quizás tenga la sanción definitiva. Yo creo que tenemos ¿Qué que se hace? enfrentarnos que prepararnos para enfrentar el ajuste también en cada terreno. Mañana tenemos una reunión del espacio Parque Lezama que nuclea el conjunto de la izquierda que está en contra del acuerdo para decidir pasos a seguir. Y creo que hay que empezar a trabajar frente por frente, porque, por ejemplo, una cuestión que pasó así... Sí. Como si nada. Dijeron, no, bueno, régimen provisional, vamos a ver el régimen especial de las jubilaciones. Eso te puede abrir una reforma previsional, porque régimen especial tienen los jueces, pero también tienen un montón de otros gremios, su producto de la lucha y las conquistas. Van a querer tocar las jubilaciones. Bueno, eso es un frente de batalla para nosotros. Ni los liberales, ni los libertarios, ni la izquierda en este país comprende un fenómeno que se está dando en el mundo que se llama guerra. Nadie lo habla y tampoco el gobierno nacional y tampoco históricamente lo ha tenido gran parte de la socialdemocracia en la Argentina. Todos los sectores de la política argentina no están entendiendo lo que pasa en el mundo y ninguno de ellos tiene una respuesta para eso. Por eso es lo que está pasando en los precios en la Argentina y por eso es lo que está pasando en muchos aspectos en la Argentina. Nadie entiende bien lo que está pasando y por eso están todos a contramano de la realidad. No, yo creo que lo que vos decís, nosotros por supuesto que tenemos muchísima sensibilidad para lo que está pasando en Ucrania, para rechazar la invasión de Putin y también de la OTAN. Sí. Ojo, ahí. Eso era una cosa que incluso hablamos el jueves, que yo lo hablé con usted, por ahí no con ustedes, pero sí con el canal, de que la situación internacional empeora las condiciones que Guzmán negoció Sin duda, y a ver, y con esa- el FMI. y esa- porque y el esa- lo que- no, los sí. argumentos hacen agua, te das cuenta que alguien está haciendo demagogia. Te dicen, no queremos, decían los empresarios y los trabajadores, porque sabe que queda mal, ¿me entendés? Pero en realidad ellos sostienen que no hay que cobrar impuestos, que son los impuestos a las patronales para pagar, por ejemplo, las jubilaciones. Entonces, estas personas que dicen, hay que recortar al Estado, en realidad lo que están hablando es, por ejemplo, los trabajadores del Estado, también hay muchísimos trabajadores estatales que vienen de un ajuste brutal y que ven deprimidos sus salarios. El Estado, el 50% de los gastos Sí. es pagar las jubilaciones. Bueno, ¿qué va a pasar? Demagogia para hacer lobby al lobby financiero. Manuela, Lobby del lobby. vos hablabas antes de que este acuerdo inexorablemente va a traer un ajuste. Yo te quería preguntar si no te parece que el ajuste ya lo estamos viviendo. Sí, efectivamente creo que empezó, pero tiene términos que lo profundizan, porque por ejemplo en materia de la discusión del tarifazo, Sí. Guzmán había presentado un plan que decía el 40% para la mayoría de los trabajadores, pero por la crisis energética internacional y la suba de los precios del petróleo, del gas y demás, están hablando algunos analistas que tendrían que hacer subas del 7000%, entonces no le cierran los números que ellos dicen sobre esos sectores. Por eso me parece que están mirando con mucha atención a las jubilaciones, que son un gran, de lo que ellos consideran gasto, para mí es inversión social y es el justo derecho de los trabajadores de toda una vida, pero ellos consideran Sí. gasto eso, y es una discusión mundial, porque Macron lo hizo, por ejemplo, Ahora, ya en Francia, sí. para los ferroviarios, diciendo, basta de esos regímenes No es lo que especiales, está en el programa unifiquemos. igual eso, Manuela, ¿eh? ¿Cómo? O sea, en el programa que presentó Guzmán no dice eso. Dice claramente los porcentajes en que se aumenta a cada uno de los sectores y eso va a quedar en el acuerdo. El problema, Eso el se problema es que el sacó. gobierno no lo va a poder cambiar si no lo avala el FMI. Eso se sacó en la rosca. Se Eso es lo sac- que Massa no, pero sacó en la perdón, rosca, lo pero único yo que no lo votaron voy a es hacer. pagar. Es lo que Se llamamos sacó, la pero Es lo que sacó en la rosca. No, Ojo. se sacó. A ver, ¿qué es lo que hicieron ahí en el Congreso? Dijeron, perfecto, negociar, pero, pará, yo no te lo pregunto, firmo. ¿está Nada mal más. esa rosca? Nada más. Porque lo decís de forma como despectiva. Sí. En la rosca. No me parece que esté mal esa negociación. ¿Vos A decís mí está me mal? parece que una cosa que vamos a pagar las mayorías Sí. sociales y que va a determinar los próximos 15 o 20 años de mínima de la Sí. Argentina requiere debates en los lugares de trabajo, en las universidades que han Pero sido ¿cómo esquinas de hacemos eso? pensamiento. Y pero ¿Cómo ya no hicimos llegamos. nosotros con la Pero ¿para legalización qué del votamos aborto? Con representantes? tiempo, y vas y discutís. No, y pero- inclusive te digo llegar a las consultas populares, sería una variante también. Porque la gente esto no la comió ni la bebió. Y Pero a ver, el nadie Congreso, votó pero un Manuela, el ajuste, un Congreso es tarifazo. rosca. Y ¿Eh? no digo rosca en el mal sentido yo. El No, Congreso pero es una rosca, es cosa- negociación. Es No, en- pero no es solo una negociación. Cuando es rosca, cuando yo digo rosca, es una cosa hecha entre cuatro paredes, entre los sectores de los halcones, ¿me entendés? El macrismo y Sí, a ver, el Ramiro. masismo de frente de todo. A mí me genera ¿Vos crees que fue rechazo. rosca, Ramiro? O sea, Sí. ojalá en la Argentina se haga algo por 10, 15 ¿Pero ustedes años. están de acuerdo con pagar la deuda, entonces? Nosotros estamos de acuerdo con hacernos cargo de la deuda, sí, pero no a cambio de este acuerdo, porque este acuerdo lo que hace no es solucionar el problema. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que Sí. nuestros Está gobiernos evitando democráticos, decir- lo que nuestros gobiernos democráticos
La pregunta que me hacías para que parecía que era lo mismo, evidentemente no son lo mismo. Por supuesto. Esos son los sectores que la quieren pagar, lo que pasa es que lo que tienen miedo de decir... El tema es quién la paga. Lo que tienen miedo de decir es quién la tiene que pagar. Por eso, ese es el yo te problema. lo digo, Por eso te lo puedo nosotros decir decimos, eso. bueno, que crezca la matriz energética, que crezca la inversión en la economía. Ya ahora seguimos. ¿Te sumo algo, Juan Cruz? Sí, por favor. Qué baja que está la vara, ¿Por qué? que acá Juntos por el Cambio, detrás de un montón de argumentos técnicos, te dice no tenía ni que ir al Congreso. Eso es lo que están diciendo, claro. Porque ellos No, vienen una de parte está diciendo. Una parte porque del ellos acuerdo te de están entendimiento. diciendo... No, pero te está diciendo eso. Porque claro, si el presidente, Sí, si Macri sí, cuando sí, fue igual- presidente igual- fue al FMI sí, por no lo hagamos 55.000 personal, millones, hablemos de lo que dijo, no sobre la persona. Siempre No es mi personal, digo, regla acá. yo digo Juntos por el Sí, Cambio. Sí, está bien, está perfecto. Me remití a un espacio no, político. A lo que yo voy es, lo que está diciendo Juntos por el Cambio es que el acuerdo de entendimiento no debía pasar por el Congreso. Tengo entendido, ¿no? Exactamente, ley de administración Es lo que estoy financiera. diciendo yo. Sí, La ley de administración financiera, ¿no? En realidad, lo que decía... Artículo 37. Claro, Por el artículo motivo por 37, el que cual es que- López Murphy votó en contra. Sí, Claro. sí, es una ley de 2005 que tenía que ver con la Pero te posibilidad pregunto, de rearmar los ¿está bien presupuestos. eso o está mal? Es muy antidemocrático, te Ah, estoy está hablando, claro, sí, exacto, sí, por sí, eso te sí. digo, está Sí, muy sí. baja la vara, porque como ellos lo tuvieron a Macri, que se endeudó con el FMI de espaldas a la sociedad, con una sociedad que estaba totalmente en contra, que la fugó en 2 años para sus amigos del lobby financiero, la LEVAC, la LELIC y todo eso, ahora vienen y te dicen, no, lo que pasa que con un montón de cosas técnicas que por ahí aquellos que nos están mirando y aquellas Sí. se pierden, en realidad lo que te están diciendo no tendría que haber ni ido ni al Congreso. ¿Entendés? Claro. Y bueno, está baja la vara. Me parece Yo a lo que- mí lo- que estamos hablando de que es Sí, un Ernesto. tema que el conjunto de la sociedad desconoce la implicancia. Claro. A eso voy. ¿Qué impacta? ¿Cómo es en el día a día? A ver, pensá el 1 de junio, ¿me entendés? Vos sos un laburante. Ya de Bueno, acuerdo con el FMI, te levantás a la mañana y ¿qué pasa? Vas a comprar lechuga y no está a 400 pesos como ahora. Está a 600, a 700. Bueno, Vas a pagar la luz sin el y no acuerdo está con el fondo hay que decir que está- 5.000. Bueno, pero ¿sabés qué pasa con eso? Hubo mucha campaña de que se venía el abismo. Si no acordábamos con el fondo. ¿Y ahora qué va a pasar con el Bueno, abismo pero yo acá social que coincido genera este con acuerdo? Ernesto, Es porque una gran el pregunta y efecto por eso guerra- digo, ¿cómo es la aplicación? El abismo social que este acuerdo Sí. genera. ¿Cómo va a ser la aplicación? ¿Cómo va a ser la vida de aquellos que viven en este momento con un salario de 60.000 pesos cuando tengan que pagar 8.000 Sí. o 10.000 de luz? Sí. ¿Cómo va a ser la vida Mirá, con una inflación Manuela, que mirá. no tiene ningún Manuela, control? Manuela, Y Macri con se la los explicó CGT bastante bien, traidora que dijo que el Mirá. acuerdo estaba bien Pero, y Juan- entrega a los laburantes y no va a pelear paritarias. Macri se los explicó bastante bien durante 4 años a la gente, Sí. ¿no? Cómo podía haber un aumento de 3.000% y seguir viviendo, y de hecho sacó el 40% de los votos. Sí. Digo, ¿Te dijeron hay- que podías componer acondicionado? Sí, digo, y aparte hay también, que... sí, aparte también, Manuela, y también se lo digo a Marra, Ramiro, que hay eslogan en la política. Por ejemplo, el eslogan, no hay que pagar al FMI. Bueno, el único país que no le paga al FMI en el mundo es Corea del Norte. Fin. Y después, el otro punto es, no hay que subir impuestos. Bueno, Estados Unidos, que es uno de los países que, digamos, que menos presión impositiva tiene en el mundo, va a subir impuestos. Disculpame. Porque claramente la guerra le cambió la situación. Entonces digo... De reconocimiento de deudas, empecemos por la estafa que hace No, Estados no, Unidos, que pero- tiene una bueno, maquinita está de bien, imprimir está bien, lo que dólares. estoy Lo que diciendo pasa es que la ahí- cosa de la ley se la Manuela, quieren aplicar vos solo a la no- Argentina. no, Eso no es Manuela, así. Sí, la carne, bueno, la semana pasada, justo que tocó, la carne subió 3 veces en la semana. Pero para explicarnos eso. Claro. porque nosotros Bueno, no ¿cuál es la entendemos. diferencia de algo que aumenta una semana y algo que aumenta 3 veces en una semana? La carne se exporta y acá hay muchísima especulación Pero, con los sí, que exportan, pero que le contar- afecta acá a ¿se puede saber- el señor que hace Sí, pizza. pero por eso Así me termina la gustaría cadena. saber, cuando le pregunté qué consejo le vas a Qué dar, mala, dijo que se joda. Dijo que se dijo joda que quién. Porque miedo- que vos le ibas a decir a Sebastián que se joda. Con Te aviso. palabras lindas le dicen eso, porque la teoría de acá de los liberales es que el mercado organice, pero acá el mercado no son todos iguales. Hay personas como él, que está obligado a comprar esa carne para producir y absorber los precios, y después Sí, hay Ramiro, especuladores. pero Si no se le pero pone todo un lo límite a contrario, los pero- especuladores, por ejemplo, Manuela. ahora la discusión que están haciendo de la exportación de soja, que pusieron el grito en el cielo, 2 Manuela. puntos les van a subir, de 31 a 33, porque tienen un tope por ley, cuando el quintal de soja está allá arriba, A ver, ¿me Ramiro. entendés? Con Manuela, la harina. Manuela, Bueno, si no primero- tocas a los primero- poderosos, Sí, a ver, él, Ramiro. que está acá con la pizza, tiene que absorber ese tipo de gastos. Y eso es una injusticia, porque no hay ninguna política para los pequeños sectores de la economía A acá ver, en el Ramiro, país. dale. ¿Y el Manuela. libre mercado? Bueno, Manuela, no, ¿cómo le decís que no lo estaba diciendo? Está diciendo quién lo está jodiendo, que son las ideas que vos estás planteando. Las ideas que vos estás planteando son las que lo joden. O sea, si hubiera una economía libre, Yo te voy a seguramente poner acá. no habría este problema porque Si hubiera en una el resto de los economía países- libre, Bueno, el señor acá no estaría Pará, parado. pará, Estaría muerto de Manuela, hambre Manuela, ya. que Manuela, fuese- no te excedas en la libertad de la A ver, palabra. Ramiro, a ver, Ramiro, dale. Sí. Que si no la inflación tendría el problema que tiene el pisero acá, tendría el mismo problema que tiene el pisero en Chile o en Uruguay, y no lo tiene. Sí. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Chile y Uruguay y Argentina? Acá se emite más. ¿Por qué se emite más? Porque se gasta. Hay un déficit fiscal
que como no se Pero a puede ver, tomar, sí, como se puede tomar sí. deuda, Pero a ver, impacta. Ramiro, Sebastián Pero a no su vez siendo también sabemos que tenemos un problema con la deuda. Sebastián, yo te hago una ¿Qué pregunta. medida La caja- concreta hay para Mira, el señor pero- de la pizza pero- que está acá? Yo te puedo decir 3 si querés. ¿Vos tenés una medida concreta para que el señor no tenga que absorber los gastos de la pizza? Yo te Yo puedo sí tengo decir. una. A ver, Además a ver, de, capaz de coincidimos. la que vaya a comprar criptomoneda, Pará, a ver, Ramiro, señor escuchá. sabe comprar Vos le criptomoneda preguntás, y eso por le va a supuesto, decir. si Vos tiene le peso, preguntás compra una criptomoneda. propuesta y la tiene. A Por ver, supuesto, Ramiro, no tiene la nada de malo, propuesta. A ver la propuesta. A ver No la tiene nada de malo propuesta. comprar criptomonedas. A ver la Es respuesta. lo único que hacen, así que seguro. Mira, a ver, Ramiro, Pero Ramiro, lo mandaste a proponé, comprar. ver. ¿Qué propuesta? Yo te digo propuesta. Pará, me mandó a Retenciones al comprar agro Bitcoin. para que... Pará que me mandó a comprar el pisero Bitcoin. Pará. Pero Que ¿por qué? Sebastián te Pero, mandó pará, a comprar pero no Bitcoin. entiendo por Si qué querés lo te digo después tres cosas lo dice para de que el manera señor pueda despectiva. seguir O sea, haciendo no pizza. sabía que estaba mal Juan, comprar criptomonedas. No, está bien, Es ponele- ilegal, no sé cuál es el problema. No sé cuál es el problema de comprar No criptomonedas. se entiende. Espera, Sí. dijiste que tenías una propuesta para que no absorba Para que los yo tenía aumentos. Tres, a No, ver. no, vos, de una Vos te dijiste. pregunto, La mía yo te es puedo decir fácil. así nomás 3. La mía es fácil. El problema está en dónde está. El problema es el Estado. Es el No, gasto no, del no, Estado, pero el ¿cuál déficit. es No, 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 pero la propuesta para La medida, pero la medida es clara. No tener déficit fiscal. Es lo que esa ya no dije es la 5 veces propuesta. durante que El señor llegué. no tiene nada que ver con el... No puede... Por supuesto que no tiene nada que ver, no es culpa de él. Comerciante, ¿Cuál es la Ramiro. propuesta? Pero que no le da una propuesta a él. La propuesta se la estoy dando a través de... Bueno, esa es la manera elegante de decirle ¿Pero que qué se propuesta joda. le vas a decir vos? Yo me parece que ¿Que para ponga que el plata? señor pueda seguir... primero, que hay un problema con el control de precios, sobre todo de las cosas que la Argentina Sí, produce sí que- para alimentos que se exportan. Sí. En primer lugar, las retenciones al agro. 50% de retenciones, y ya lo dije, que se dejen de joder. Porque esa especulación es la que afecta a los Sí, pequeños pero vos sectores fíjate, que trabajan Sebastián, de la yo le quiero economía. preguntar a Sebastián. Retenciones al agro Pero vos mira, y vos mira además esto, Manuela. subsidio a los El pequeños. laburante, a ver, porque Sebastián. el Estado... No, déjame terminar la idea Sí, porque dije que sí, tenía sí, sí, propuestas. a ver. Subsidios a los pequeños, porque acá le dan subsidios, le han dado subsidios a la Coca-Cola, le han dado ATP, a las grandes empresas multinacionales, pero a los pequeños sectores que producen y que emplean no les dan una ayuda. Entonces, esos son los sectores Sí. que se tiene que proteger. Todo lo ¿Cómo consejo, Sebastián? Así te puedo despedir. No, yo no le voy a dar consejos porque él va a decidir qué medidas quiere tomar, pero lo que digo que me parece que tiene que haber políticas que no impliquen que tengan que los pequeños sectores absorber los costos y los trabajadores de esos pequeños sectores, porque en general después hay muchas dificultades para hacer frente Sí. a las negociaciones paritarias de aquellos trabajadores que están empleados en pequeños comercios. Entonces, para que eso no pase y no sean siempre los laburantes los que paguen los costos de toda la Sí. crisis mientras sigue la timba, tiene que haber políticas del Estado, si él no quiere recibir la ATP, pero bueno, que los trabajadores puedan recibir... No, mientras él pueda seguir haciéndole frente, está perfecto. Si lo puede hacer, perfecto, pero tiene Manuela, que ser un derecho para Muchas todos. gracias. Gracias, buenas noches. Cuando tenés esa manera tenés que estar como chingando porque te levanta el piso. Sí. ¿Viste? Ella tira. Sí, sí, sí.